Bueno, nos vamos a la Copa Sudamericana. La Europa League de nosotros. La Europa League pero en engendro. En el Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima, el colombiano, equipos colombianos, recibe al Sao Paulo. No voy a pensarla mucho. Es que Sao Paulo es un equipo que no está tan bien, ¿eh? Empatan. Tolima le puede hacer partido pero no le alcanza. Sao Paulo yo no confío en este Sao Paulo. Partido con equipos de escudos bastante pintorescos y bonitos, ¿no? Tiene 400.000 estrellas Oriente Petrolero en su escudo, que debe ser, no sé, por ganar ligas bolivianas. Está como Cristal, que tiene 3 estrellas en su escudo porque fue tricampeón una vez. Las estrellas te las pones por ganar una Copa Libertadores, ¿sí o no? Un torneo que vale. Te pones estrellas por ganar un torneo local. Tacuarí de Paraguay recibe en el Defensores del Chaco a Oriente Petrolero. Es que Oriente Petrolero es el aliancita de Bolivia. Fueron 10, ¿no? El año pasado. Fluminense le metió 10, pero no le alcanzó a Fluminense y quedó fuera. 10-1 le ganó en Bolivia, fue de hecho. Va a ganar Tacuarí, debe ganar Tacuarí. Tacuarí tiene que ganarle, ¿eh? En el Tomás Adolfo Ducó, también mañana. Huracán de Argentina recibe a Danubio. Partido curioso, ¿ah? Danubio le puede hacer la guerra, pero gana Huracán. Magallanes de Chile contra... Uy, ahí está Lavallejo. Contra nuestro equipo de Trujillo, de Perucito. Lavallejo de Abreu. Sigue siendo Abreu el técnico. Quién sabe, ahora ya lo votaron. Nunca se sabe. Magallanes contra Universidad César Vallejo. Vallejo es la oportunidad de al menos sacar un empate. Ya si Vallejo... A ver, todo respeto para Magallanes, que es un equipo con muchos años. Mira, ¿cuántos años tiene? Un equipo fundado en 1897. Un equipo que viene del siglo XIX. Es uno de los equipos más antiguos de Chile y del continente actual, que todavía existen. Pero que bueno, es un equipo que fue sensación también el año pasado en Chile, pero no anda tan bien. A este momento no anda bien. Yo creo que Vallejo, si ya plantea bien, empata en Chile. Vamos Vallejo, por favor. Tiene que ser semana de equipos peruanos, porque la semana pasada, más o menos fue, ¿no? Más o menos. Fue semana de U Alianza en realidad. Alianza ganando en Paraguay, la U empatando un partido impensado, ¿no? Ya voy a hablar de eso. Tiene que ser semana. Alianza pierde en Brasil, Cristal le gana a The Strongest aquí en Lima, Melgar va a ganarle a Patronato en Argentina, la U le va a ganar acá a Independiente de Santa Fe, de Colombia, y Vallejo empata en Chile. Todo bien, todo como debe ser. Mañana también un partido que ya se ha dado el año pasado en el mismo estadio y con los mismos equipos, Bragantino, el Bragantino. No le voy a decir lo otro porque a mí no me paga, esa empresa no me paga, así que no voy a decir su nombre. El Bragantino con plata recibe a Estudiantes de La Plata. Yo siempre quiero que a todos los equipos de esa empresa les vaya mal, así que ojalá que Estudiantes gane mañana. Hablando de equipos argentinos, en el estadio Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys, el equipo de Messi, aunque algunos dicen que es de River, pero el equipo de Messi es Newell's, recibe al Santos de Brasil. ¡Qué rico partido! ¿Por qué Santos tiene 2 estrellas? Ah, no. ¿Por qué Santos tiene 2 estrellas? Vamos Newell's. Gana Newell's. En Chile, Palestino recibe a San Lorenzo. San Lorenzo que viene ahí, regular San Lorenzo. Gana un partido, pierde otro. Está raro San Lorenzo. San Lorenzo Palestino. Gana San Lorenzo en Chile. Pueden empatar. Empate, dicen en el chat, bueno. En Paraguay, no en el Defensores del Chaco, el club Guaraní, un grupo con mucha historia, ¿eh? Es más, un club que en algún momento tuvo más títulos que Olimpia, si no me equivoco. Fue de los primeros campeones en el inicio de la Liga Paraguaya. Recibe a Emelec, ahí está, el equipo coqueto, el bombillo. Mira, Emelec es otra moneda al aire. Emelec es capaz de hacerle partido a Guaraní, hasta ganarle incluso. Le puede sacar un empate, pero también puede perder. Y los paraguayos son bravos, ¿no? Por arriba son bravos. Empatan, hay mucho empate. Voy a meterle a mucho empate. Academia Puerto Cabello de Venezuela recibe al Tigre de Argentina, que es un gato. En esta temporada es un gatito. Yo ya les conté hace 2 semanas el papelón que hicieron contra Sao Paulo, que quisieron ir a romper el bus de Sao Paulo y terminaron rompiendo el bus de su propio equipo. Luego el equipo la pechó en cancha contra Sao Paulo. Bueno, pero Tigre, no puedes no ganarle, es que también está de visita. Empatan a la miércoles Tigre. No le vas a ganar, ni siquiera a Academia Puerto Cabello le vas a ganar. Millonarios, que viene de ganarle a Peñarol en su estadio, en el estadio de Peñarol, en el estadio campeón del siglo. Yo pronostiqué un triunfo de Peñarol ahí, sufriendo. Papelón de Peñarol. Es que yo les dije, Peñarol, nadie teme a este Peñarol ya. Oye, es cierto que Melec está peleando el descenso, ¿no? Está peleando el descenso en Ecuador. Ay, Dios mío, se vuelve a ir a segunda 2 veces. Que es Alianza, Iguana. Pero ustedes no van a la mesa, ¿no? Ustedes se comen su segunda. Bueno, Millonarios, el embajador de Colombia. Un equipo que si hubiera
existido la Copa Libertadores en la década del 50, en la época que jugó Di Stéfano en Millonarios, Millonarios habría sido campeón de al menos una Copa Libertadores. Y habría sido el primer grande de Colombia a nivel internacional. Millonarios recibe a América Mineiro, que viene de ganar de visita. Millonarios, tienes que hacerte un buen partido, ¿eh? Empate. El mismo jueves, nos importa este grupo, Gimnasia en el Bosque. Pues Gimnasia recibe al Garcilaso Verde, al Garcilaso de Brasil, al Goiás de Brasil. Yo quiero que empaten porque a la U le sirve que empaten. Gimnasia viene de perder contra mi equipo, allá en Argentina, y de perder en Colombia contra Independiente Santa Fe, que terminó remontando el partido. Pues Goiás viene de empatar con la U acá de una manera bastante curiosa. Goiás ganaba 2-0 aquí a la U. Partido correcto, se defendió. Un equipo normal para abajo. Un equipo que si lo pones en la Copa Libertadores es un equipo malo, Goiás. Que me dio mucha cólera como no pudimos ganarle a ese equipo. Pero al final Goiás hizo la del brasileño, ¿no? La pechó. Y en 10 minutos la U se lo empata. Y Goiás, de poder llevarse 3 puntos a casa, se lleva solo 1. Tiene 2 puntos. Gimnasia tiene 0. Si Gimnasia no gana este partido, está con 1 pie y medio afuera de la Sudamericana. Y no hay Conference League a la cual ir aquí. No es como la Libertadores que, bueno, te puede ser la Sudamericana. De aquí no hay. De aquí es el infierno, ya. De aquí no hay nada más. Tiene que jugarse el partido de su vida. Yo no creo que Gimnasia vuelva a jugar tan mal como contra la U hace un mes. Pero que Goiás le pueda hacer partido. Mi corazón me dice que empatan porque quiero que empaten, porque a la U le conviene que empaten. Pero creo que va a ganar Gimnasia. Porque tienes que ganar. Si no ganas, estás fuera de la Copa ya. Fortaleza, en el Estadio Castelao, va a recibir a Estudiantes de Mérida. Ya saben, Estudiantes de Mérida, el equipo venezolano que sin entrenar y solamente entrenando por Zoom, le ganó a Alianza en ese 2020, ¿no? En el partido que justo Alianza consigue la peor racha ya de su historia, ¿no? De la historia de la Copa. La peor racha de su historia la ha seguido consiguiendo hasta este año que ya se terminó. Fortaleza contra Estudiantes de Mérida. Gana Fortaleza. No puedes no ganarle. Equipo brasileño y venezolano. No puede no ganar el brasileño. ¡Uy! ¡Qué rico partido! ¿No es este acaso el mejor partido de la Sudamericana esta semana? Botafogo recibe en Río a LDU de Quito. ¡Uy! ¡Qué partido más bueno! ¿Ah? Le puede empatar. Liga le puede empatar a Botafogo allá. Que igual la pechea. Botafogo que viene de meterle 4 a la César Vallejo, a nuestro Vallejo, de Perucito, de Trujillo Lindo, la ciudad de la primavera. Pero LDU no es Vallejo, así que LDU le va a pelear el partido. Es cierto, Botafogo debería ganar. Me voy a arriesgar. Empatan. Defensa y Justicia recibe a Peñarol. Bueno, Peñarol, ¿qué es Peñarol? Pues, es Peñarol. Peñarol no es el Peñarol ni en los 90, ni en los 80, ni en los 70. Es un Peñarol que le puedes ganar. Le puedes ganar. Que perdió en casa contra Millonarios. Lo normal en este partido es que Defensa y Justicia le tire 2 sopapos en la cara a Peñarol y le gane. Tampoco es que esté tan bien Defensa y Justicia. Peñarol le puede hacer partido. Nah, va a ganar Defensa y Justicia. Peñarol se va a la Conference League, ¿no? Se va a la liga a Arabia, ¿no? No, a Asia tiene que ir ya. Audax Italiano, el equipo de Chile, no se confundan, es un equipo de Chile. En su estadio el Teniente recibe al Blooming, otro equipo que le encanta comerse goleadas en Bolivia. Otro equipo. Oye, ¿por qué los equipos bolivianos que les encanta ser goleados en copas tienen estrellas que no valen nada? O sea, valen, pero a nivel local, porque supongo que son las 5 copas, las 5 ligas que ha ganado Blooming en Bolivia. Deben ser. Blooming contra Audax. Se gana Audax. En Chile gana Audax. Mi equipo, vamos carajo, que esta vez tiene que ser. No fui al partido, me hubiera gustado ir. Fue un ambiente hermoso, me dio mucha envidia, casi lloro cuando vi la cantidad de gente que había. Estadio lleno, se vendieron las entradas, se sobrevendieron las entradas también. Y la U viene de un partido raro, porque jugar con Goiás, yo les expliqué hace 2 semanas todo, no lo voy a volver a hablar, era un partido que teníamos todo para ganar. Era la oportunidad de ganar y no jugamos bien. No jugamos bien contra Goiás. No solo no jugamos bien, sino que hicimos ver bien a un equipo malo, regularón y ahí del montón como Goiás, que nos hizo 2 goles rápidos, que yo sabía que nos iban a hacer los 2 goles porque en el córner del primer gol dije, eso es gol. La veo venir. Y vino el gol. Y en el contragolpe para el segundo dije, se viene el segundo. Y no merecíamos perder contra Goiás. No merecíamos perder contra Goiás. Y de pronto, en un momento, voy a aceptar que no creí que el partido ya estaba perdido, que iba a quedar 2-0, que encima Alianza ganaba en Paraguay, era
Era un día para ganar y ver cómo el otro seguía perdiendo. Nos está pasando lo contrario, me quería morir. Como hincha de la U me quedé viendo el partido. Me quedé viendo el partido como hincha, pero no tenía ninguna esperanza, ni siquiera de un empate. Y la U me cayó la boca. Y me hizo acordar las historias que mis padres, porque si yo soy de la U es por mis padres, que me contaban las historias de la U en Copa Libertadores, que remontábamos partidos imperdibles, que le metimos 6 a Alianza en su cancha una vez, en Copa, ¿no? Copa Libertadores. Que le ganamos a Peñarol por Copa Libertadores perdiendo 2-0 y se lo empatamos y se lo volteamos en 15 minutos a Peñarol acá. Era otra época, por supuesto. Yo ya no creo que esa época exista, porque no existe, ¿no? Ya pasó. Pasó. La U, el técnico cambió su alineación de 3-5-2 a jugar 4-2-4 con 4 delanteros, metió todo a la desesperada. O nos meten el tercero o lo descontamos. La U lo descuenta, lo grité con todo, ¿sí? Lo escuchó todo el distrito acá y les dije, me acuerdo a mi familia, le dije, lo empatamos. No vamos a hacer gol de jugada, solo lo podemos empatar de córner. Tiro de esquina, cabezazo y empatamos, pero lo aseguro. Y en la última jugada del partido, tiro de esquina y la U lo empata de cabeza. La U lo empata de cabeza. No ganamos, que era lo que había que hacer, pero podríamos haber perdido y habría sido un golpe muy fuerte. Ahora, vamos a jugar con un Santa Fe que también remontó un partido, que perdía contra Gimnasia en Colombia y que se lo remonta 2-1, se lo gana sobre el final, ¿no? Creo que se lo gana al final del partido también. Creo que el gol es al final del partido, si no me equivoco, porque hubo varios goles al final del partido en las copas, hace 2 semanas. Santa Fe y la U vienen los dos punteros con 4 puntos. La U por los goles, creo, nada más, pero en realidad los dos están punteros. Santa Fe es el equipo más fuerte de este grupo. Lo normal es que en este grupo Santa Fe quede puntero, lo sé muy bien, pero Santa Fe tampoco es que sea una máquina, por si acaso. Voy a ser sincero esta vez, porque la vez pasada mi voto fue unánime. Con el corazón, la U gana el partido. Obviamente quiero que la U gane, con el corazón espero, deseo y creo que la U va a ganar, pero hay que jugar mejor que como jugamos hace 2 semanas, porque si no perdemos este partido, no le empatamos. La U jugando a la dinámica con la que el técnico lo ha hecho jugar, la U le gana a Santa Fe. Pero tenemos que jugar el partido de estos grupos de Copa, es este. Porque luego nos vamos a Colombia y podemos jugar con el empate. Pero hay que ganar este. Mi razón me dice de que empatan. Que va a ser muy difícil ganar el partido. No lo creo que perdamos porque tenemos algo que la semana pasada también, hace 2 semanas teníamos. El estadio. Va a haber 50.000, 55.000 personas. Y si de una u otra manera pudimos empatar ese partido contra Goiás fue porque el estadio estaba lleno también, ¿eh? Porque como gritaba la gente y estaba ahí, vamos carajo, y cuando se descontó el estadio fue peor, fue una locura. Y una cosa importante que quiero decir, me he visto todos los resúmenes de todos los partidos de la Libertadores y Sudamericana en estas 2 semanas. Y solo hay 2 equipos que llenaron sus estadios. River en Argentina, en el Monumental contra Cristal, y la U contra Goiás. Nadie más llenó su estadio a nivel internacional. Ni Flamengo, ni Fluminense, ni Sao Paulo, nadie. Nadie llenó su estadio. Entonces tenemos que aprovechar eso. Que hoy la U, que tenemos un estadio muy lejos, es complicado ir al Monumental, que se está llenando. Hay que apelar a eso. Mi corazón gana la U. Mi razón me dice que empatamos. Y el empate nos va a hacer que todo se acerque y el grupo va a ser como se supone tiene que ser, sangriento. Y este es el último partido, de hecho. Este es el partido del jueves, el último partido que se va a jugar. Aquí, corta acá, editor. Porque algún editor me va a cortar esto. Aquí. Clic. Este ha sido nuestro resumen, nuestros pronósticos para los partidos de esta semana de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Que sea una buena semana para el Perú. Que Cristal le gana a The Strongers aquí en el Nacional. Que Melgar gane en Argentina a Patronato. Que la U le gana a Santa Fe aquí. Que Vallejo empata en Chile a Magallanes. Y que Alianza pierde.